Es posible que hayas tenido momentos de frustración, de esos en los que no te sale nada. Y es que la creatividad no es, como todo el mundo piensa, pues un estado continuo en el que se vive y todo lo que se hace pues es creativo y es bueno. La rueda existe desde el milenio V a.C. y las maletas desde 1500 a.C., pero hasta hace 54 años a nadie se le había ocurrido combinarlas. Bueno, pues esa es la gracia de la creatividad. Por eso, el sitio donde más ideas suele haber es en la ducha. ¿Quién no ha tenido ideas de la leche al salir de la ducha? Cualquiera que se haya duchado ha tenido una buena idea. Es lo que hace al salir de la ducha lo que marca la diferencia. Esto es una frase de Nolan Bushnell, fundador de Atari y uno de los pioneros en la industria de los videojuegos. Si tienes los suficientes años, seguramente te suene, por lo menos Atari. Bueno, es posible que hayas tenido momentos de frustración, de esos en los que no te sale nada, que intentas, pues no sé, hacer fotos, editarlas, escribir, contar algo, y que, bueno, pues no sale. Simplemente no sale. Y en esos momentos, pues te castigas porque te dedicas a un sector creativo y las ideas, como digo, no salen o no sabes cómo expresarlas. El caso es que eso que quieres hacer, eso que quieres plasmar, pues no puedes. Que piensas que no tienes la creatividad suficiente para conseguir lo que quieres. Y no es por nada de eso. De hecho, sentirse así es normal. Y a todas las grandes mentes les ha pasado. Todos los grandes creadores han pasado por ahí. Y es que la creatividad no es, como todo el mundo piensa, pues un estado continuo en el que se vive y todo lo que se hace pues es creativo y es bueno. No funciona así. No hay una persona que sea creativa que siempre esté creando cosas y que todo lo que cree sea perfecto y creativo. No funciona así, directamente. A ser creativo se aprende. Entendiendo cómo funciona la mente. Tenemos que partir de ahí. Entonces la creatividad y cómo acercarse a ese estado es lo que hay que entender, como digo, para hacer que todo fluya y que se tenga pues más oportunidades de que esa creatividad sea salvaje y de resultados. Eso es lo que vamos a hablar en el episodio de hoy de Espabila. Vamos a hablar sobre creatividad, pero no sobre, como digo, la creatividad típica. Vamos a hablar sobre entender la creatividad, cómo poder llegar a esos momentos y aplicarlo pues en nuestro trabajo, en nuestro día a día, etc. Antes de nada, hay que entender que ser creativo no es hacer locuras. Eso es ser marciano, directamente. Para que algo sea creativo, tiene que mejorar lo presente. Tiene que ser algo que coja lo que ya hay y que lo mejore. Ese nuevo enfoque tiene que dar, como digo, resultados. Si no da resultados, lo que vamos a tener va a ser algo excéntrico. Una marcianada, que va a ser muy diferente a todo el resto, pero que no va a servir de nada. Es como si busco hacer mejores fotos y para hacer eso, pues me pongo a hacer el pino. Sí, es diferente, pero no es creativo. No da un resultado, no sirve para nada. Sin embargo, si yo cojo y mejoro mi flujo de trabajo y adapto todo lo que tengo, pues eso ya es coger los recursos que tengo y conseguir un resultado. ¿Vale? Bueno, para este episodio voy a apoyarme en tres historias de creatividad salvaje que han ocurrido de forma real y que cada una va a enseñar algo diferente que es necesario para, como digo, entender la creatividad y poder sacarle todo el partido. Vamos allá. Historia número 1. Es posiblemente la más famosa y la que da sentido a todas las demás que vamos a escuchar, que es la de Arquímedes. Resulta que en el siglo III a.C., Herón II
tirano de Siracusa, encargó una corona de oro a un orfebre. Bueno, como buen tirano, pues no se fiaba de que esa corona fuese 100% de oro. Pensaba que el orfebre pues se la iba a liar y que para ahorrarse dinero o ganarlo él, le iba a meter un poquito de metal sucio. Así que llamó a Aristóteles para que lo averiguase. Aristóteles era un tío muy listo de la época. Habría sido tan sencillo como pues, coger muestras de diferentes partes de la corona, pero la condición era que la corona no sufriese daños, no fuese a ser que fuese toda buena y que se quedase estropeada. Así que Arquímedes se puso a buscar una solución para conseguirlo. Bueno, ninguna de las ideas que tuvo, mientras se estaba enfocando en eso, dieron resultado. No funcionaban. Arquímedes, bueno, pues era un tío listo, pero no daba con ello. Y como además de listo era un tío limpio, bueno, pues un día, al meterse en la bañera, le vino la solución. Y ahí es cuando salió disparado de la bañera y se dirigió en pelotas al palacio a grito de ¡Eureka! ¡Eureka! O bueno, así al menos dice eso la leyenda. Otros dicen que es un mero arreglo estético, ¿no? Bueno, no me voy a poner técnico, porque, bueno, si quieres conocer el resto de la historia, puedes buscarla y habrá alguien que te la explique mejor que yo. Lo que interesa aquí es entender ese momento de creatividad salvaje que tuvo Arquímedes. Lo que le pasó fue que se encontraba en un estado de incubación. Él tenía muchas ideas en su cabeza, esa cabeza de genio, pero esas ideas, por sí solas, no servían de nada. Hacía falta un catalizador. Entonces, todos tenemos ideas que capturamos a diario. Todo lo que vemos, todo lo que leemos, todo lo que escuchamos, todo lo que sentimos, todo eso son ideas que vamos acumulando en nuestra cabeza y las tenemos ahí. ¿Vale? Bueno, eso, como digo, se queda ahí en el inconsciente y es donde se juntan con otras ideas que hemos adquirido antes, de otras cosas que hemos leído, hemos visto, hemos escuchado, etcétera, etcétera. Luego está, esa sería la fase de, digamos, exposición, ¿vale? Toda la fase en la que aprendemos cosas y que, como digo, se quedan ahí. Luego está la fase de incubación, que se calcula que la mente solo es consciente de un 1% de todo lo que absorbe. Y eso, entre otras cosas, pues quiere decir que sabes mucho más de lo que crees que sabes. Pero no tienes acceso a ello. Al menos cuando tú quieres tenerlo. No tienes, como digo, esa capacidad de decir, he visto esto en aquel momento y lo recuerdo. No funciona así. Ahí la mente va sola, ¿vale? Hace su faena sin que tengamos que pensar en nada. Funciona por su cuenta. Por eso es mala idea lanzar las cosas tal cual te llegan a la cabeza. Hay que dejarlas reposar. Ahora entenderás el porqué. Y luego llega ese momento eureka que vivió Arquímedes, que es cuando todas esas ideas separadas y aparentemente sin ninguna relación se juntan y crean una nueva idea que sí que da resultado, que sí que es útil y que sí que es creativa. ¿Vale? La gente con creatividad salvaje es a la que le cuesta menos crear esas asociaciones entre ideas que ya tiene en la cabeza. Como digo, así es como funciona la creatividad, es simplemente asociación de ideas. Y por último, está la fase de ejecución, que consiste en convertir esa idea creativa que has tenido en algo que sea útil. Si Arquímedes hubiese llegado a Palacio en pelotas y hubiese servido, no hubiese servido para resolver su problema de la corona, pues no habría sido una idea creativa. Habría sido una idea diferente, pero no útil. Por lo tanto, esa creatividad habría caído en saco roto. Esta es
la primera historia. Vamos con la segunda. En 1970, el empresario Bernard de Sadow estaba volviendo de sus vacaciones familiares en la isla de Aruba. Bernard peleaba por mover 2 maletas de 20 kilos cada una y 65 centímetros, creo que contaban, por el aeropuerto de San Juan de Puerto Rico. Imagínate cómo era aquello, 2 maletazas de 20 kilos, se iba dejando el lomo el pobre hombre. Así que cada poco tiempo tenía que pararse a descansar. Bueno, entre tirón y tirón se sentaba y cogía un poco de aire. En una de esas vio uno de esos vehículos portamaletas. Un vehículo que llevaba maletas de mucha gente de un lado para otro para evitarles el cansancio que estaba sufriendo este pobre hombre. Y ¡eureka! En esa misma noche, cuando llegaron a casa, cogió 4 ruedas de un mueble de oficina, las fijó a la parte inferior de su maleta y luego le puso una tira de cuero para estirar de ella. La cosa era un poco como pasear a un perro cuadrado. Pero el caso es que funcionaba. Había sido creativo. ¿Vale? Y fíjate, la rueda existe desde el milenio V antes de Cristo y las maletas desde 1500 antes de Cristo, que según he leído, los egipcios ya se montaban sus bonitas maletas para moverse de un lado a otro. Pero hasta hace 54 años a nadie se le había ocurrido combinarlas. Bueno, pues esa es la gracia de la creatividad. El ser capaz de coger 2 ideas que por sí solas no son nada y no tienen conexión y crear algo nuevo y que dé resultados, que sea útil. Lo que le pasó a Bernard fue que su mente en ese momento, estaba en uno de los estados de mayor creatividad, que es el estado de soñar despierto. Esto pasa cuando realizamos una actividad que requiere una concentración, que requiere prestar atención, pero no al 100%. ¿Vale? No es como hacer un sudoku. Necesitas concentrarte, pero de forma justa. Sería algo así, como lavarse los dientes, o afeitarse, o ducharse. De ahí la frase que ha abierto el episodio. Este estado mental en el que estás concentrado, pero solo lo suficiente para que no haya distracciones, como digo, cuando te estás afeitando, lo único que tienes que tener en cuenta es no cortarte. El resto lo haces de forma automática. Ese momento, ese estado mental, es idóneo para que salten las ideas que se han cocido en el subconsciente. Todas esas que decía que durante la fase de exposición hemos ido captando, hemos ido adquiriendo y las hemos dejado ahí, para cuando toque. ¿Vale? La concentración parcial lo que hace es apagar el ruido y te permite estar en ese estado de soñar despierto. Por eso, el sitio donde más ideas suele haber es en la ducha. Ponemos la atención justa para lavar lo que toca y para no morir de un resbalón. Y el resto, se lo dejamos a la mente y es, como digo, cuando salen las mejores ideas. Porque ¿quién no ha tenido ideas de la leche al salir de la ducha? La idea número 3 es una un poco más actual, pero también es de creatividad salvaje. Mira, hay un episodio de Big Bang Theory en el que Sheldon está obsesionado. Necesita resolver un problema de física que es bastante complicado. Se tira días delante de la pizarra apuntándolo todo. De hecho, hay una escena en la que coge y tira la pizarra por la ventana de la frustración, ¿no? Entonces, lo que hace es poner todo el foco en encontrar esa solución. Todo su conocimiento, toda su experiencia, todo lo que tiene, lo pone en marcha para saber por qué coño los electrones, cuando viajan por el grafeno, no tienen masa. A mí no me lo preguntes, no tengo ni idea. Ahí, en ese momento, tiene una idea. Pero no es una idea para conseguir el resultado de ese problema, sino para resolverlo.
para llegar a la solución, para quitarse toda esa frustración de encima. Lo que hace es emular a Albert Einstein y su aburrido trabajo en la oficina de patentes en el que desarrolló la teoría de la relatividad. Y lo que hace Sheldon es, pues, coger el trabajo más básico que tiene a su alcance, que es hacerse camarero. Y lo hace, pues, para llegar a ese estado del que te acabo de hablar, de creatividad salvaje. Ese momento de soñar despierto. Ahí es cuando, limpiando un plato de nachos y que luego pues se choca y se le cae, ¿no? Y se rompe en 1000 pedazos en el suelo, todo el mundo quieto. Ahí tiene ese momento eureka. Encuentra la solución sin haberla buscado, sin haberse centrado en ella, como de normal solemos pensar que es la forma lógica de encontrar una solución, pensando mucho en ella, centrándonos y poniendo todo lo que tenemos. El problema de forzarse a ser creativo como Sheldon es que cuando buscas la respuesta a algo, como digo, de forma lógica, pensamos que es así, exprimimos toda esa parte consciente de la mente, pues saltándonos todas las fases anteriores que hemos visto. Si no hemos tenido tiempo para que esas ideas copulen entre ellas, ¿no? Y den de la luz, ¿no? Den lugar a otras ideas, va a ser muy difícil conseguir que tengamos algo creativo. Entonces, llegamos a un punto en el que sentimos que no tenemos más recursos mentales, que no damos para ello, que es inalcanzable, que se ha agotado la capacidad, y ese punto en el que dan ganas de tirar la toalla. Bueno, ese es el punto de frustración. Y lo que pasa es que a menudo la respuesta no está donde estás mirando. Y te digo una cosa, todos los grandes fotógrafos, todos los grandes artistas, todos los grandes creadores, sin excepción, todos ellos pasan por ese periodo de oscuridad, de sentirse atascados, de perder la esperanza. Ni una sola gran idea ha surgido sin pasar por ahí. Y es que es así. Puedes preguntarle a quien quieras. Nadie ha cogido y ha tenido las mejores ideas a la primera y ha conseguido el éxito a la primera y ha conseguido todo lo que intentaba conseguir. Valga la redundancia. James Dyson, por ejemplo, creador de la primera aspiradora sin bolsa, necesitó más de 5.000 prototipos para conseguir la que fuese esa funcional y que tuviese todo lo que necesitaba. Fueron teniendo ideas continuamente, cogiendo de las que no funcionaban, cogiendo de otros sitios, hasta dar con esa idea final que sí que hiciese lo que estaban buscando que hiciese. Si nunca has hecho fotos o escrito algo sin sentirte un fraude, es que no lo has hecho lo suficiente. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de todo esto. 1. Para que la creatividad funcione, hace falta consumir mucha información. Mucha. Mi recomendación es que veas películas, que veas series, que leas libros, revistas, todo lo que tenga información, aunque creas que no está relacionada con lo que tú puedas hacer, consúmelo. La vas a tener ahí. En cualquier momento, cuando menos te lo esperes, tu cabeza va a echar mano de esa información y te va a servir para algo. Entonces, consúmela y olvídate de ella. Déjala en la cabeza para que pues, ella vaya haciendo su proceso creativo y empiece a crear conexiones que luego surjan solas. Ese es el primer paso. 2. Que para que esas ideas nuevas se creen, es necesario entrar en un estado mental en el que tengas que concentrarte lo suficiente para realizar esa acción que estás haciendo, pero dejar la mente trabajar tranquila en sus cosas. Como digo, la ducha, afeitarse, lavarse los dientes, ir al váter. Suele ser también una de esas acciones en las que suelo tener bastantes ideas. No sé a ti, a mí me ha pasado. Entonces, no te
obsesiones con esa creatividad, con ser súper creativo y me tengo que forzar, que soy fotógrafo, coño, tengo que tener mucha creatividad. Tranquilidad. Y la tercera es que, al contrario de lo que podemos pensar, centrar todos nuestros recursos mentales en ser creativos es contraproducente. Y nos lleva a ese punto de frustración que nos hace pensar que no valemos para ello, que no estamos en el lugar adecuado, que no es lo nuestro, que no somos personas creativas y que, pues que mejor abandonarlo y ponernos a trabajar en algo que sepamos que podemos hacer. Ya digo, todos hemos pasado por ahí, todos hemos tenido esa sensación y, no quiere decir que sea así. Y aquí va algo que hemos estado comentando en el chat de mi membresía para cuando llegan esos momentos de creatividad y no tienes un lápiz, un papel o el móvil para apuntar, que yo recomiendo siempre tener en el móvil una nota con todas las ideas que vayas teniendo, coges, las apuntas ahí y listo. Bueno, en ese momento eureka, da igual donde te pille. Da igual si estás paseando, si estás incluso en el trabajo, si lo puedes hacer, si trabajas para quien sea y tienes acceso al móvil, pues coges y grabas una nota de voz. Y grabas todo lo que tienes en ese momento en la cabeza. Por muy loco que te parezca, por muy absurdo, grábalo. La idea original, la pura, alguien profundo la llamaría el génesis, ¿no? Algo así, llámala como quieras. Luego ya le darás forma. No te preocupes. Ya la aterrizarás. Pero sácala de la cabeza tal cual la tienes, porque vas a ver que hay matices y hay ángulos que si te la dejas ahí en la cabeza y dices, no, luego me acuerdo, y la pasas a papel, va a haber esos matices que te vas a perder, que no vas a recordar. Y es tan importante pasarla en cuanto la tengas, precisamente por eso, porque hay detalles que son volátiles, que son efímeros, que los tienes en un momento y cuando la piensas otra vez se parece, pero ya no es igual. Entonces, coge, aterrízala en una nota de voz, escupe ahí todo lo que tienes en la cabeza, todo lo que has tenido en ese momento original y luego ya le das forma. Luego coges y la unes con otras ideas o es posible que ya la hayas madurado un poco más y sea incluso mejor, pero cógela en cuanto puedas. Y decíamos, si vas conduciendo, decía un miembro de la membresía que, si voy conduciendo me paro y lo apunto. Si tienes el manos libres disponibles, le dices a Siri que te cree una nota y se la dictas. Ojo a la carretera, obviamente. Pero, como digo, es importante sacarla en ese mismo momento que la has tenido para que sea lo más auténtica posible y luego le das forma. Y ya está. Todo esto se puede aplicar a todo lo que hagas. Da igual, no solo a la fotografía o los negocios. En tu día a día, tener ideas, para decorar la casa, para cocinar, para cualquier cosa. La creatividad está ahí para todo lo que hacemos. No es solo hacer buenas fotos, no es solo contar buenas historias. La creatividad, como digo, lo tenemos para cualquier cosa. Entonces, lo único que hace falta es entender cómo funciona, es entender cómo tenemos que tratarla, que no tenemos que forzarnos a ser creativos en todo momento, solo porque nuestro trabajo sea uno que se considera creativo, y a partir de ahí, teniendo claro todo esto, va a ser muchísimo más sencillo el llegar a conclusiones que de otra forma no habríamos tenido. Deja la mente fluir, no te preocupes. Y listo. Si te ha gustado, comparte el episodio, que no cuesta nada, y así llegará más gente que podrá ser más creativa y podrá conseguir mejorar su día a día. Háblale de él a todo el mundo y si no te has registrado todavía, aquí abajo, tienes mi lista, el enlace para apuntarte donde envío un correo al día. ¿Qué puedes decir? ¡Hostia! ¡Qué complicación! Precisamente para enviar un correo al día pongo en práctica todo lo que te acabo de contar. Que hace falta creatividad para encontrar temas interesantes y luego plasmarlos en el papel. Ya está. Eso y me doy duchas. En fin,
Nos vemos en el siguiente.